Buenos días, iglesia. Buenos días allá en Colombia. Buenas noches o madrugadas aquí en Australia. Eh, bueno, quiero que ahí en los comentarios me digan si todo está viéndose bien, si se está escuchando bien. Nuevamente, buenos días para todos allí en Colombia. Aquí en Australia son las 12 de la noche y bueno, acá son ya para empezar el lunes. Bueno, quiero que allí en sus comentarios me digan si todo está perfecto, si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Entonces vamos a dar el tiempito mientras se van conectando, iglesia. Y bueno, saludamos a los que se están conectando. Bendecido día, buenos días a toda la iglesia. Buenos días allí a nuestros pastores y a todos los que se conectan hoy, los que pertenecen a la iglesia, pero también a los que hoy están invitados por primera vez. Los saludo, un saludo especial. Bueno, entonces allí veo personas que se están conectando, pues no se ven todas porque mi dispositivo es pequeño, pero bueno, aquí está Patricia Soche, que ayer estaba de cumpleaños, bendecida en el Señor. También veo a Arturito, también veo allí a Yadira, a todas las personas allí en Bogotá. Un saludo especial, iglesia. A todas las personas que están allí conectadas en Villavicencio, también un saludo muy especial desde acá, desde Australia. Las personas que están conectadas desde Pereira, del Valle. Bueno, en el Valle en este momento también están en transmisión. Allí también ellos están allí conectaditos, allí están en reunión. Los pastores sabemos que están allí en el Valle haciendo la obra allí evangelística, una obra poderosa que se está haciendo allí en el Valle. Entonces allí ellos están llevando la palabra y en este momento ellos allí también están conectados. Entonces un saludo especial también, ellos mandan saludos a la iglesia, que sigan orando allí por las personas que están, que sigan orando por la iglesia en todo el mundo, porque ya estamos, Desarrollo Integral, estamos en muchos lugares de Colombia, pero también del mundo. Entonces, bendecidos son todos, bendecidos hermanos. Y vamos a empezar hoy la enseñanza de hoy. El título yo creo que ustedes allí lo vieron y era una sola palabra: victoria. Victoria. Vamos a ver por qué victoria, ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Tengo el privilegio de enseñarles hoy la palabra, es un privilegio, una responsabilidad, como siempre lo digo. Pero bueno, el Señor nos capacita para enseñar su palabra, ¿sí? Él nos capacita y oramos creyendo de que el Señor nos da sabiduría, revelación, y que allí también esa palabra llega con poder a sus corazones y que es revelada, que no es meramente un conocimiento aquí mental, sino es una relación y comunión con el Señor. Es una revelación. Entonces, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, en esta noche aquí en Australia, Padre amado, ponemos, Señor, esta reunión, Señor, en tu presencia, amado Dios, Señor. Sabemos, amado Cristo, Señor, que es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que se revela, Señor, y la que nos da vida, Señor. Padre, oramos porque en esta mañana, Señor, esa enseñanza, Señor, esa palabra que viene de parte tuya, Señor, sea allí revelada en nuestros corazones, Señor, que podamos entenderla claramente, pero también que allí se vuelva una vivencia, Señor. Padre, que cada enseñanza, Señor, sea una revelación a nuestra vida. Padre, que no sea simplemente un conocimiento, sino que cada día vayamos más en ti, de gloria en gloria, como tú lo dices, amado Cristo, Señor. Padre, y hoy el mensaje, que es un mensaje de victoria, amado Dios, Señor, allí penetra en sus corazones, amado Cristo, Señor, y que haga el efecto que tiene que hacer, Señor, porque, Padre, tu palabra, Señor, no llega vacía, y así lo creemos, Señor. Padre, que tu palabra da vida, Señor, fortalece allí, exhorta, anima, consuela, amado Dios, y así lo creemos, bendito Rey.
Por eso en esta mañana, unidos como hermanos, Señor, aquí, Señor, como iglesia, Señor, en toda parte del mundo, Señor, estamos aquí reunidos. Padre Santo, entonces, Señor amado, en ti, Padre Santo, creemos y sabemos, Señor, que tú nos revelas, Señor, tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a los que se han ido conectando. Buenos días. No sé si, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Janet. Estoy transmitiendo acá desde Australia. En este momento nosotros estamos pastoreando, estamos empezando una obra aquí en Australia. Algo poderoso está pasando aquí en Australia, en Melbourne, y oramos y también les pedimos a ustedes, iglesia, que oren por lo que está pasando aquí en Australia. Hay mucha necesidad del Señor, de su palabra, pero como siempre el enemigo se levanta, pero creemos que es más poderoso el Señor y sabemos que lo que se está haciendo acá continúa, crece, da fruto, mucho fruto y más fruto cada día. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. La enseñanza de hoy el nombre es Victoria. Y vamos a ir allí a 1 Corintios 15. Quiero que ahí se busquen en sus Biblias, quiero que allí se centren en este capítulo. Vamos a estudiar algunos versículos de este capítulo, pero me gustaría y sería de mucha enriquecedor que ustedes leyeran allí en su casa, después meditaran en ese capítulo. Es muy profundo, pero pues por tiempo no podemos ver versículo por versículo, pero hoy vamos a ver algunos versículos de esta enseñanza, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 1, que de 1 Corintios 15:1. Dice: ahora, hermanos, estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, ¿sí? Aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia en Corinto, ¿sí? Una iglesia, sí, dice Pablo que él predicó la palabra y que ellos lo recibieron. O sea, estaba hablándole a hermanos en Cristo, personas que habían nacido de nuevo, ¿cierto? Dice, y todavía permanecen firmes en ello. Entonces, esto para tener en cuenta que el mensaje que viene era enviado a la iglesia, era enviado a hermanos en Cristo, ¿cierto? Allí en la Reina Valera habla del Evangelio, ¿cierto? Habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cierto? La palabra Evangelio son buenas noticias, buenas noticias. La palabra Evangelio proviene del latín Evangelium. Esta a su vez procede del griego Evangelium y está compuesta por dos vocablos, que significa bien, y ángelos, que significa mensajero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, buena nueva, o mensaje feliz, o mensaje bueno. Entonces, el Evangelio es el mensaje bueno, unas buenas noticias, ¿cierto? El mensaje del Evangelio es monotemático. Algunas personas alguna vez me preguntaban, o decían las personas el argumento que sacaban: no, es que yo no quiero ir a escuchar porque siempre hablan lo mismo, siempre hablan de lo mismo, no hay como otro tema. El Evangelio es monotemático, ¿cierto? El Evangelio se centra, la palabra se centra en el Evangelio, ¿sí? La Biblia se centra en el Evangelio, ¿sí? Es un mensaje que habla de Cristo, ¿cierto? Totalmente, desde el principio hasta el fin. En todo tiempo, siempre el enemigo ha querido venir a detener, a pervertir lo que realmente es el Evangelio, ¿cierto? A detener la predicación del Evangelio, cambiando, mezclando, reinterpretando, añadiendo, ¿cierto? Siempre el enemigo ha querido venir a pervertir las cosas. El Evangelio no es solo el Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos hablan del Evangelio, nosotros recordamos siempre los evangelistas, ¿cierto? Mateo, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Nosotros siempre decimos, ese es el Evangelio y empieza desde el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, allí meditamos en la palabra, estudiamos la palabra, nos vamos dando cuenta que el Evangelio es todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Ahí siempre está la obra redentora, está Jesucristo en toda la palabra, ¿cierto? El Hijo de Dios.
recordemos siempre que la revelación ha venido siendo progresiva, ¿sí? Antes se veía borroso. Haga cuenta cuando uno ve una persona venir lejos, ¿sí? Al principio se ve un puntico, después una sombrita más grande, después otra sombrita más grande, hasta que se ve la silueta y hasta que está frente a nosotros y sabemos quién es esa persona, ¿sí? Así mismo es el Evangelio. Así fue creciendo, ¿sí? Fue aumentando, ¿sí? Fue siendo revelado hasta que realmente se abrió. El velo se rasgó. Abiertamente sabemos quién es el Señor, ¿sí? Vemos su obra redentora y allí nos muestra abiertamente todo en los evangelios, allí con su muerte, resurrección, pero allí en las cartas de Pablo, recordemos que yo lo veo así, ¿no? En los evangelios se ve una fotografía, pero allí en las cartas de Pablo es una radiografía. Es lo mismo, pero más profundo, ¿sí? Entonces, el evangelio está en toda la Biblia, ¿cierto? Vamos a ver más o menos algunos, porque si nos pusiéramos acá a estudiar no nos alcanzaría el tiempo, ni el día. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer, ¿cierto? Allí cuando en Génesis se hablaba de la simiente de la mujer, no se hablaba directamente que era Jesús ni que era Jesucristo, sino que se hablaba que en la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, ahí lo pueden leer. En números, cuando hablaba de la columna, ¿sí? De la nube que los cubría de día, una nube que los cubría en un desierto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel salió por un desierto temeroso, un desierto árido, algo muy, muy fuerte, ¿cierto? Había una columna, una nube que los cubría de día. ¿Quién puede ser esa nube? Nada más que Jesucristo, ¿cierto? Y esa columna de fuego que estaba en la noche para que ellos pudieran soportar el frío intenso que hay en un desierto. ¿Quién pudo ser? Sino nuestro amado Jesucristo allí, ¿cierto? En Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas, allá habla de los reinados, ¿cierto? Allí en Primera de Reyes 1:13 habla del rey que gobierna. ¿Quién es el rey que gobierna? Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que el Evangelio está en toda la Biblia, ¿sí? Acá nosotros hay una división, Antiguo y Nuevo Testamento, pero nosotros vemos, y desde el principio está el Señor. En los Salmos, Él es nuestro pastor, ¿cierto? Allí en Salmo 23, Salmo 80, Él es nuestro pastor. Proverbios, la sabiduría, ¿cierto? ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría, Cristo nos da sabiduría, Él es nuestra sabiduría eterna. En Isaías, príncipe de paz. ¿Quién es nuestro príncipe de paz? Jesucristo, ¿verdad? En Daniel, ¿quién más pudo ser el cuarto hombre que andaba en el horno cuando Daniel fue echado allí en el horno? ¿Sí? Dice que había un cuarto hombre. ¿Quién más pudo ser? Sino nuestro amado Jesús, ¿cierto? En Oseas, el esposo eterno, Oseas 2:19-20. ¿Quién es nuestro esposo? ¿Quién es el esposo de la iglesia? ¿Sí? Esposo eterno. En Malaquías, Él es el rey de justicia, el sol de justicia, Malaquías 4:2. Y así podríamos encontrar muchos más versículos. Tomé algunos por tiempo, pero si nosotros nos pusiéramos a estudiar, vemos reflejado nuestro amado Señor en cada libro de la Biblia, ¿sí? Entonces el Evangelio es toda la Biblia, no es solo el Nuevo Testamento, no son solo los 4 libros de los evangelistas, sino es toda la Biblia. Entonces todas las buenas nuevas, de las que hablamos del Evangelio, que el Evangelio son buenas nuevas, están impregnadas en la Biblia, ¿sí? Entonces el Evangelio es por siempre y para siempre. El Evangelio no se actualiza, el Evangelio no se le añade, al Evangelio no se le quita, no se adorna para que le agrade a las personas. Algo importante. Iglesia, el Evangelio no lo podemos poner a disposición de las personas, porque si a las personas les gusta de esta forma, porque si no les gusta que le hablen de esta forma, porque si no les gusta este mensaje, hablámosle de esta forma, para que ellos estén felices, o para que ellos vengan, o para que ellos escuchen, o
entre comillas, para que haya un gancho para traerlos. No, el Evangelio es el Evangelio y se habla como, tal cual está, como el Señor nos lo manda a hablar, ¿cierto? El Evangelio es por siempre y para siempre. Entonces, no hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que adornarlo, no hay que hacerlo más moderno. El Evangelio es el Evangelio por siempre y para siempre. ¿Pero qué contiene el Evangelio? ¿Cierto? El Evangelio contiene la vida de Jesús. ¿Sí? Allí lo vemos en los primeros 4 libros que son estos evangelios sinópticos allí, ¿sí? que fueron, están escritos por hombres que vivieron con Jesús, que vieron su vida aquí en la tierra, ¿cierto? La vida de Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús nació de una mujer, vivió como un hombre mostrando su deidad y poder por medio de milagros y enseñanzas eternas. La vida de Jesús aquí en la tierra partió Nuevo y Antiguo Testamento, ¿sí? La humanidad de Jesús, lo que él hizo aquí en la tierra como hombre, fue algo poderoso y dejó muchas enseñanzas, ¿sí? Muchas enseñanzas, milagros y el poder de él, su poder y su deidad fueron reflejados. Pero también el Evangelio es la muerte del Señor, ¿sí? Él fue a la cruz para llevar los pecados de la humanidad, ¿sí? Ahí hablamos de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿cierto? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue a la cruz para llevar los pecados, ¿sí? Lo que nos separaba del Padre, que era el pecado, Cristo lo llevó en la cruz. Eso lo tenemos también claro, la iglesia, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos revelado esto, de que sí, que por la muerte de Él, por la muerte en la cruz, fue que nosotros somos salvos, ¿sí? Es que nosotros tenemos una vida eterna. Pero la tercera, la resurrección. Y aquí es donde nos vamos a centrar hoy en esta parte, ¿sí? Iglesia, nosotros, y así como Pablo allí le recordaba, porque allí estaba hablando con la iglesia, allí estaba hablando con hermanos, en Cristo, ¿sí? Con personas que habían nacido de nuevo, porque él dice, ya les había predicado la palabra, ustedes la recibieron y la han retenido y hasta ahora permanecen en ella, ¿sí? Entonces eran personas que permanecían. Pero si este mensaje llegó allí a la iglesia en Corinto, era porque era necesario que Pablo lo hablara, ¿sí? Como es necesario hoy que lo hablemos nuevamente, porque el Evangelio, recuerden, es de hoy, es de ese tiempo, de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo, la misma palabra. Entonces, vamos a centrarnos hoy en la resurrección. En este capítulo hallamos la palabra victoria, y por eso el título, victoria, la victoria. La victoria, la celebración de la victoria sobre la muerte, ¿sí? Una victoria eterna, una victoria eterna. Entonces, ¿qué más que esa palabra victoria? ¿Sí? Victoria. Con eso ya sabemos que fue algo poderoso. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana, ¿sí? Ese es el fundamento, ¿sí? Ese es el fundamento total. Con la resurrección Jesús mostró que es cierto todo lo que enseñó en su ministerio. Si esa resurrección no hubiera sido lo que él mostró en su ministerio, pues no sería mentira, porque realmente lo que llevaba era a esto. Pero si Cristo no resucitó, como lo decía Pablo allí estaba exhortando, en este capítulo se ve cómo exhortó a la gente de que las malas enseñanzas que habían venido de otros, lo que ellos escuchaban de otras personas estaba pervirtiendo la iglesia, porque ellos estaban creyendo en la muerte, pero no estaban creyendo en la resurrección, ¿cierto? Entonces, él les decía, si Cristo no resucitó, y vamos a ver allí en 1 Corintios 15, 14, en el 14, la parte B, dice así, la parte B. Si Cristo no resucitó, también nuestra fe sería vana, sería inútil,
¿sí? En lo que hemos creído, sería inútil. Todo lo que sostiene el edificio, o el fundamento de lo que creemos, de lo que vivimos, los hijos de Dios, no tendría bases, no habría fundamento, ¿sí? Simplemente sería una historia. Si Cristo nos resucitó, ¿para qué hablar de un Mesías? ¿Sí? ¿Para qué hablamos de un Mesías crucificado? Que fue a la cruz y murió por nuestros pecados, pero allá quedó. No tendría fundamento hablar de esto, no tendría nada, o sea, no tendría ningún argumento, no podríamos creer en nada, simplemente que murió y hasta ahí fue, ¿cierto? ¿Qué puede hacer un Salvador muerto? Si Cristo nos resucitó, ¿cómo darle esperanza a un hermano o a un familiar de un hermano que murió en Cristo? Si sabemos que no resucitó, que no hay esperanza, ¿cómo alentarle acerca de volverlos a ver otra vez? ¿Cierto? No habría. Y si esto fuera así, como el salmista lo dice en el Salmo 73:13, dice, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En vano sería nuestra fe. En vano sería estar ahorita ahí conectados. En vano sería estar sentada yo en este momento predicándole la palabra si Cristo no resucitó, ¿cierto? Si Cristo no resucitó, allí en Hebreos 11, que yo quiero que allí ustedes lo lean también atentamente en sus casitas porque sé que acá no lo alcanzamos a leer, pero allí habla de unos hombres, una lista de hombres y mujeres que murieron por causa del Evangelio, que fueron hombres que dieron sus vidas, hombres que se entregaron totalmente, ¿sí? Totalmente, para predicar la palabra, ¿sí? Si Cristo no resucitó, esa lista, ¿para qué estaría ahí, cierto? Sería un poco de hombres insensatos, hombres que no pensaron, hombres necios. Todos ellos, su muerte habría sido en vano, y recordemos que la muerte de estos hombres fue de una manera muy tortuosa. Recuerde, iglesia, cómo murieron muchos hombres del Señor, ¿sí? Cómo murieron muchos hombres del Señor, y no sé si ustedes han investigado allí, han leído, cómo murieron muchos hombres allí por predicar la palabra. Sí, algunas de las, hace un tiempo el pastor predicó y habló de algunas torturas que usaban allí a los cristianos, a las personas que amaban al Señor, a las personas de fe, ¿cierto? Les quitaban la piel y les echaban sal hasta que las personas morían, ¿sí? Los usaban como antorchas, echándoles brea, y los usaban como antorchas en los palacios para alumbrar, ¿sí? Fueron devorados por perros. Eran las formas más tortuosas que se pueden imaginar, ¿sí? Fueron echados a los leones, devorados por los leones con toda su familia, con sus hijos, con toda su familia. Destrozados sus huesos allí en las ruedas. Ponían una rueda y destrozaban a la persona y después la tiraban y la dejaban morir, ¿sí? Imagínense la forma tortuosa de que morían. Eran heridos y comidos por roedores. Los amarraban y les aplicaban cosas o comida para que los roedores fueran comiéndose en su piel hasta morir. Fueron partidos en dos. Recuerda que también allí el pastor nos contaba una forma de tortura. En dos árboles los agachaban y ponían la persona, y al abrir los dos árboles la persona quedaba partida en dos. Era una forma demasiado tortuosa. Y eso, si podríamos aquí imaginarnos cualquier cantidad, quise poner las que menos fueran tan terribles. Si Cristo no resucitó, ¿para qué? En vano hubieran muerto estos hombres. Y recuerden que la predicación de la palabra, y que aquellos hombres que dieron su vida por predicar la palabra, es por eso, allí Pablo lo decía, ese evangelio se extendió y llegó a nosotros, y en este momento lo hemos recibido por estos hombres que allí murieron, que allí dieron su vida para llevar la palabra. Entonces, si Cristo no resucitó, en vano sería la muerte de estos hombres, ¿cierto? Segundo, si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Ahí en
Primera de Corintios 14, en la parte A. Si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra predicación sería inútil. Si Cristo no resucitó, ¿para qué hacemos estas transmisiones? ¿Para qué nuestros pastores se mueven por allá hasta el valle? ¿Sí? Allí exponiéndose en su moto. Si Cristo no resucitó, ¿para qué hombres están yendo a estos lugares donde nos se está predicando la palabra? Allí exponiendo su vida, dando su vida para llevar el mensaje a otros, para que otros vivan para Cristo, para que otros tengan vida eterna. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, ¿de qué valdría todo esto? ¿De qué valdría? De que si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tendrían las iglesias? ¿Qué sentido tendrían los pastores, los misioneros, los evangelistas y todos los servidores del Señor? No haría sentido, ¿sí? No haría sentido que hombres y mujeres dejen todo por servir al Señor. No haría sentido que hombres dejen sus profesiones, dejen todo, hasta sus lugares donde viven, ¿sí? Cómodamente, allí, para ir a predicar la palabra a otros lugares. Seríamos como las demás religiones, ¿sí? Como las demás religiones. Y acá sí que lo he visto, acá demasiado. He tenido contacto con personas budistas, con personas de la India que adoran muchos dioses, y taoístas y todo lo que se pueda. Acá es una ciudad muy multicultural y acá lo he tenido muy de cerca. Ellos no tienen esperanza, ellos saben y se rigen por filosofías, ¿sí? Ellos se rigen solo por cosas, entre comillas, buenas y enseñanzas buenas para la vida. Pero ellos no tienen una esperanza, ellos no saben y no entienden que es la resurrección porque no la han escuchado. Sus dioses allí ellos no resucitaron, ¿sí? Y cuando hablan de Jesús, ellos hablan de un profeta bueno, que tuvo buenas enseñanzas, que dio buenas enseñanzas y que quizás esas enseñanzas han servido también para la vida de alguien porque son simplemente las enseñanzas que dejó Jesús como un profeta más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si Cristo no resucitó, ese cuerpo se desintegra y hasta ahí fue. La muerte pone fin a toda esperanza. Si Cristo no resucitó, ya, a 75, 60, por mucho que ahorita se están viviendo 80 y 100, ya es porque hasta ahí llegaría la vida. No habría esperanza de nada, ¿cierto? Ya hasta ahí fue todo. Ese sería el resultado si Cristo no hubiera resucitado. En 1 Corintios del 1 al 4, lo que estábamos leyendo ahorita, dice que el corazón del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la fe. ¿Sí? Si Cristo no resucitó, lo que nosotros hablaríamos no era una buena noticia, sino una mala noticia. ¿Sí? No habría nada digno de predicación si la resurrección del Evangelio sería un mensaje vacío y sin esperanza. ¿Sí? De tonterías sin sentido y de solo filosofías huecas. Seríamos una más de otras religiones. ¿Sí? Hablando cosas bonitas, hablando de pórtense bien, hagan el bien, si ustedes hacen bien se les devuelve el bien, y hablaríamos de todas estas filosofías, pero realmente no habría un fundamento sólido, ¿sí? No habría esperanza. Tercero, si Cristo no resucitó, los que vieron fueron mentirosos, los que allí lo vieron. Y en 1 Corintios 15 dice: y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo. Está hablando Pablo, recuerden. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, pero eso no puede ser cierto si no hay una resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, ¿sí? Si Cristo no resucitó, allí a María Magdalena, que lo vieron, a los apóstoles y a los más de 500 que lo vieron después. Dice allí, Pablo también dice que él lo vio así. Dice que como uno que nació fuera de tiempo, porque él no estuvo en el tiempo que estaban los apóstoles, él lo vio, ¿sí? Él dice, entonces seríamos todos unos mentirosos. Si Cristo no resucitó, seríamos todos unos mentirosos los que lo vimos. Y Pablo lo estaba hablando con mucha autoridad, porque él estuvo presente cuando él lo vio, ¿sí?
la resurrección del Señor fue algo notorio, no solo por la aparición inmediata a los discípulos, sino que durante 40 días Jesús se le apareció. Si Cristo no resucitó entre los muertos, los llamados testigos oculares fueron unos verdaderos genios para inventarse tremendas historias, ¿no? ¿Sí? Tremendas historias. Y si las personas usan las enseñanzas de Jesús en la tierra, ¿por qué creerlas si ellos no creen en la resurrección? Si ellos piensan que es mentira la resurrección y que lo que allí hablan los apóstoles y las personas que lo vieron no es creíble, entonces no sería creíble lo que él hizo antes, porque todo esto sería un cuento, ¿verdad? Si Cristo no resucitó. Los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron sobre el corazón del Evangelio, si Cristo no resucitó. ¿Por qué habría de creer otra cosa? ¿Por qué habríamos de creer las enseñanzas que convienen, las enseñanzas buenas, las enseñanzas morales? Hasta ahí sería cierto si Cristo no resucitó. Entonces, realmente eso sería digno de un Oscar, porque sería simplemente una película, algo que inventaron. Tantos hombres que lo vieron, sería algo inventado, ¿cierto? Es tremendo que en este tiempo todavía hay personas que no crean en la resurrección del Señor. Creen que es un hombre que pasó por esta tierra, que dio muy buenas enseñanzas, un profeta más, pero no creen en la resurrección, no creen. Y lo hemos visto muy cerca de personas que no la creen. Entonces, ahí podríamos decir que estos hombres serían allí un premio Grammy, todos diciendo la verdad y diciendo lo que ellos vieron, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Ahí en 1 Corintios 15, 16 y 17. Dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de los pecados. Si Cristo no resucitó, de entre los muertos el pecado ganó la victoria. Y recuerde que nos separaba de Dios Padre, el pecado, ¿cierto? Sí, el pecado seguiría siendo victorioso sobre la humanidad, si Cristo no resucitó. Si Jesús permanece muerto, entonces cuando morimos nosotros también permaneceremos muertos porque estaríamos separados de Dios. Y ahí en Romanos 6:23 entonces tocaría quitarle un pedazo. Dice así, dice en Romanos 6:23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, pero ¿qué dice en la segunda parte? Más la dádiva de Dios es vida y vida eterna, ¿sí? Entonces, si Cristo no resucitó, sería, pues la paga del pecado es muerte, hasta ahí nomás. Si esto es así, la muerte y el castigo eterno serían la única posibilidad para el creyente, ¿sí? Si Cristo no resucitó. Él trajo el perdón de los pecados. Iglesia, sabemos, ¿cierto? Que su resurrección nos da la victoria. Somos victoriosos en la resurrección del Señor. La reconciliación con el Padre, con Dios, fue por medio de la muerte y resurrección del Señor, ¿sí? Muchas personas y hermanos en Cristo se centran en la muerte. Él murió por mis pecados. Él me salvó, ¿sí? Pero no van más allá, porque Él resucitó, Él está vivo. El quinto, si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de lástima. Y vamos a ir a 1 Corintios 15, 19. Dice así. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿sí? Sí, no, seríamos simplemente dignos de lástima del mundo porque nosotros estaríamos predicando o estaríamos hablando simples mentiras. La palabra conmiseración, esa es porque en la Reina Valera habla de conmiseración. Significa sentimiento de pena y dolor por la desgracia y sufrimiento, ¿sí? Con nosotros tendrían esa pena, ¿sí? De decir, como que esas personas padecen de locura, de estar mal, ¿cierto? Seríamos el hazme reír de este mundo, dice así.
Por eso dice que allí Pablo decía, si Cristo no resucitó, nosotros seríamos dignos de lástima de este mundo. Impresionante, impresionante esto. Y esto allí he reflexionado porque esta palabra el Señor me la hizo ver hace un tiempo. Y esto nos lleva a pensar que la iglesia, nosotros como hijos del Señor, tenemos la victoria en la muerte y resurrección del Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué la iglesia y por qué hermanos en Cristo aún viven como si vivieran para este mundo? Aún viven poniendo en primer lugar las cosas de este mundo. Aún viven más para este mundo que para el que viene, para el venidero. Aún ponen más la importancia en lo que está sucediendo, aún ponen más la importancia en este cuerpo, aún ponen más la importancia en su trabajo, aún ponen más la importancia en su familia, ¿sí? No estoy diciendo que esté mal, pero la importancia sobre lo que realmente es la victoria, que es nuestra vida eterna, ¿sí? Porque Pablo allí también hablaba a la iglesia y los exhortaba, los animaba y les decía, no pongan la esperanza en este mundo. No pongan la esperanza aquí no es mucho tiempo el que duremos. Recuerden, nosotros acá en esta tierra, les decía anteriormente, por mucho que dure una persona acá son 100 años. 100 años es algo muy pequeño para lo que vamos a vivir en una eternidad. Es una eternidad de vida, es una eternidad con el Señor. Por eso en nosotros tiene que haber la importancia, realmente vivirla, experimentarla y hacerla saber de que es más allá no es lo que vivimos acá, sino es más allá. Sabemos que cuando nacemos de nuevo empezamos a vivir una eternidad, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero realmente allí, cuando estemos con el Señor, si este cuerpo ya no esté, allí es donde vamos a poder disfrutar realmente de lo que es el Señor, ¿sí? De la gloria eterna. Allí es donde realmente vamos a disfrutar, porque ya no estamos en este cuerpo. Inclusive aquí en este mismo capítulo decía, necios ustedes, ¿por qué preguntan con qué cuerpo vamos a resucitar? Si realmente ustedes no creen que puede haber una transformación del cuerpo, allí parafraseando lo que les decía Pablo. Y él decía, como hay cuerpos de un animal, como hay cuerpo de un pez, como hay cuerpo de un perro, como hay cuerpo de un animal, como hay cuerpo de un hombre, así también hay cuerpos celestiales. Este cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Para vivir allí con el Señor eternamente, para estar allí con Él eternamente, ¿cierto? Entonces, allí cuando Pablo decía que nosotros, si Cristo no resucitó, seríamos el hazmerreír. Si nosotros tenemos claro por qué hay cristianos que son el hazmerreír del mundo, porque se centran mucho más en las cosas de este mundo que realmente en las venideras, ¿cierto? En lo que nosotros estamos esperando, en lo que realmente es importante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay personas que no tienen claro esto? Porque hay personas que saben que Cristo murió en la cruz, pero la resucitó, claro, Él resucitó, y claro que está vivo, pero no lo viven, ¿sí? No se experimenta, no se ve que las personas realmente entiendan de que nuestra vida está allí, ¿sí? Que allí es donde está la victoria eterna, que Cristo ya venció la muerte, ¿cierto? Entonces, decía Pablo, no seamos el hazmerreír del mundo, ¿sí? Vivamos como para una vida eterna. Hay enseñanzas y de pronto abiertamente, digámoslo, en nuestra cultura allí en Colombia se habla de la vida, muerte y resurrección del Señor. Pero realmente enseñanzas he escuchado que camufladamente llevan a las personas a creer solo por esta vida, ¿sí? El reino hoy, aquí es donde tenemos que vivir, acá es del triunfo de nosotros, empecemos por esto. Y todo lo basan ¿en qué? En lo material, todo lo basan en lo económico. Nosotros como hijos de Dios, dicen, como hijos de Dios merecemos estar de esta forma, merecemos, ¿sí? Merecemos y merecemos y merecemos, ¿sí? Entonces, no lo dicen abiertamente, pero lo llevan a las personas a pensar que aquí es donde está la victoria, ¿sí? Que aquí. Nosotros ya somos victoriosos porque somos hijos del Señor. Tenemos una eternidad y desde ahora la estamos viviendo.
pero nosotros estamos esperando lo más glorioso y la esperanza eterna que tenemos los hijos de Dios. Y los que tenemos revelado esto sí que sabemos, ¿sí? De que lo que estamos viviendo acá, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque lo predico a Él, porque lo vivo a Él. Pero el morir es ganancia, porque allí estaré eternamente con Él, ¿sí? Allí viviré eternamente, ¿sí? Entonces, si Cristo no resucitó, seríamos los más dignos de lástima. Pero, con un pero grande, la buena noticia es que el cristiano no es digno de lástima. Porque Pablo inmediatamente añade esto en el versículo 20. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Él es el primero de una gran cosecha. Él resucitó para resucitarnos a nosotros también, ¿cierto? Sí, entonces, cuando allí Pablo habla esto, inmediatamente esa luz maravillosa viene a nosotros y como que nos dice, claro, hay esperanza, hay esperanza. La buena noticia es que somos dignos de honor. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Tenemos allí esperanza eterna. Dice allí que en el versículo 55. En el versículo 55 vamos a leerlo. A ver, se me fue. El versículo 55 del mismo capítulo 1 de Corintios dice así. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Está ahí el ejemplo, ¿cierto? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El Señor nos dio la victoria porque la muerte ya no está, ¿cierto? Él venció la muerte. Acá podemos ver y voy a ilustrarles algo así. ¿Qué pasó cuando el Señor dice que ese aguijón fue quitado? Vamos a ilustrar esto así. Va un niño con su padre y viene una abeja peligrosa a picarlo. Y el padre coge esa animal, pero la suelta. Y nuevamente viene esa abeja a querer volver a atacar al niño. Y él dice, tranquilo, no se preocupe que el aguijón ya fue quitado. Está clavado aquí en mi mano. Asimismo, él dijo, ya la muerte fue vencida. Ese aguijón de la muerte fue quitado, porque ustedes tienen vida y vida eterna conmigo. ¿Sí? Estaba hablándole a la iglesia. Si nosotros tenemos revelado ese evangelio glorioso, si en nosotros realmente sabemos, vivimos ese evangelio glorioso, porque vivimos tanto para el mundo y no para Cristo. No vivimos esperando esa vida eterna. Muchas personas que asisten a una reunión como esta, muchas personas que se conectan, muchas personas que van a un lugar a escuchar la palabra, ¿sí? Siempre están esperando encontrar un mensaje que les convenga. El mensaje que hable para el problema que se tiene en el momento. La familia, la salud, la prosperidad económica, ¿sí? Como dice un amigo, ¿qué quiere su merced? A ver, ¿qué se le antoja hoy para darle? Algo así. Eso es lo que quieren escuchar, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, vivimos en esa comunión, esa relación y comunión con el Señor, el Evangelio va reinando nuestras vidas y va empezando a dar fruto y empezamos a desarrollarnos integralmente. O sea que todo se va dando. Recuerden la visión de la iglesia, ¿cierto? Una relación y comunión con el Señor. Una relación y comunión con las personas que nos rodean. Una revelación, una vida de servicio. Y por ende, van fluyendo las otras cosas, una prosperidad en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero también una prosperidad económica.
Entonces esto es un desarrollo que se va dando en el Señor, ¿sí? Entonces no es aquí como que vamos a buscar un mensaje y lo que me agrade, porque es que el Evangelio es esto: la vida, la muerte y la resurrección del Señor. Y por ende vienen las otras cosas que son añadidura, ¿sí? Nosotros no vamos a buscar primero la añadidura, sino vamos a buscar lo que realmente es importante. Por eso al principio les decía, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra, de la Biblia, es monotemático. Nosotros no podemos estar buscando tantos temas. Es que este pastor me habla de esto porque es que él está instruido para hablar de esto. Y el otro habla de esto porque es que él está instruido para hablar de esto. No, el mensaje es uno, y es el Evangelio. Y el Evangelio, recuerden que es la vida, la muerte y la resurrección del Señor, ¿sí? Que ahí se van añadiendo y que el Señor nos va dando enseñanzas para vivir en este mundo. Claro que sí, y claro que se va desarrollando en nuestra vida, en todas las áreas. Pero si no está lo primero, no puede haber lo segundo. Entonces, si pensamos que nuestra vida eterna va a ser parecida a la que vivimos acá, ¿sí? Muchas personas, sí, han preguntado eso tal vez, ¿y cómo va a ser esa nueva vida? ¿Sí? Si va a ser parecida, y si nosotros en nuestra mente tenemos que va a ser parecida a esto, muchos dirían, no quiero más vida, hasta acá fue, ya no quiero más. Porque sí, acá se sufre, acá se tiene dolencias, acá se tienen aflicciones y muchas personas dicen, ya estoy cansado, yo quiero tener otra nueva vida. La vida es totalmente nueva, es una vida totalmente nueva, ¿sí? Una vida totalmente nueva de la que vivimos acá. Entonces, ¿por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios nos gozamos esperando, teniendo esa esperanza eterna, ¿sí? Eso es lo que a nosotros, digamos, entre comillas, nos motiva a seguir, de saber de que allí tenemos esperanza de vivir una nueva vida, una vida eterna. Allí ya les digo en qué versículo, denme un momentico, ya les digo, en Apocalipsis, ya les digo, un momentico, si quieren van viendo Apocalipsis, me permites hacer un momento. El versículo, allí donde nos habla de realmente, uno de los versículos que nos habla realmente de lo que será una nueva vida para nosotros, realmente lo que trae, dice en Apocalipsis 21:4, dice así, uno de los versículos, porque hay muchos, ¿sí? Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ¿por qué? Porque la muerte ya fue vencida. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el Señor. Qué glorioso, ¿no? No va a ser la misma vida, ¿sí? Va a ser una vida totalmente nueva, ¿sí? Entonces, iglesia, esta enseñanza es para animar, hermanos. Allí, en este momento, en muchos lugares del mundo, personas están muriendo por predicar este evangelio. Personas están metiéndose en problemas por predicar este evangelio. Personas están perdiendo sus familias. Personas están perdiendo sus hijos por predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que esa no es la vida que ellos van a tener por siempre, sino la vida que tenemos en Cristo, ¿sí? Ellos saben y tienen claro, y aquellos hombres que estábamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, que murieron por causa de la palabra, ellos tenían revelado claramente de que esta no era la sola vida, ¿sí? De que ellos no vivían para este mundo. Por eso, personas que se acercan, y lo digo porque a nosotros también, que predicamos las palabras, nos dicen, pero ¿por qué los pastores se enferman? ¿Pero por qué los pastores no tienen casa? ¿Pero por qué los pastores no tienen carro? ¿Pero por qué los pastores tienen problemas? ¿Pero por qué los pastores los hijos son así? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, ¿sí? Nosotros estamos esperando la esperanza gloriosa, que si vienen las cosas en esta tierra, gloria al Señor. Pero si no vienen, lo más importante y realmente lo que vale la pena es esa vida que vamos a tener allí. Por eso la resurrección del Señor es victoria. Y el título estaba ahí, victoria. Ya tenemos la victoria eterna.
y que si podemos disfrutar de cosas en esta tierra, gloria al Señor. Pero no nos centremos solo en esta tierra, no nos centremos solo en lo que vamos a hacer, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en el viaje, en conocer, y estamos descuidando realmente lo que es importante. En 2 Corintios 4:16, quiero que lo busquen. Tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Dice así. ¿Me dices la hora? Dice así en 2 Corintios 4:16. Dice, es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Iglesia, nuestras dificultades, todos los que estamos allí pasamos dificultades de una o de otra forma, en un momento o en el otro. Dice, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miremos las dificultades de ahora. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. No miremos lo que podemos ver. ¿Sí? Vivamos no por lo que vemos, sino por lo que esperamos. Por las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Iglesia, no olviden, pongamos la mirada en las cosas eternas, en las que no vemos. ¿Sí? Quitemos esa mirada tanto de mirar las cosas que estamos viendo y centrarnos tanto en las dificultades y en las cosas que estamos viviendo. ¿Sí? Dice que esas dificultades serán por un tiempo, pero la gloria que viene no es comparable a lo que estamos viviendo. Entonces, los animo en el Señor, iglesia, llevar el mensaje, seguir predicando, seguir viviendo para el Señor. Ese es nuestro aliento, tenemos victoria, somos victoriosos. ¿Sí? Aunque yo tengo aquí a mi Víctor, pero somos victoriosos en Cristo, ¿sí? Más que vencedores. Entonces, este es un mensaje de parte del Señor. Fui enseñada, fui animada, fui exhortada hace un tiempo con esta palabra, de no pensar tanto en las cosas que vemos, no pensar tanto en lo que estamos viviendo, sino vivir para Él y vivir mirando lo que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que creemos y que tenemos revelado. Que esa palabra sea viva en nosotros, que esa palabra realmente sea revelada en nosotros para poder vivir libremente en el Señor. Sin estar pensando tanto en por qué a este sí y por qué a este no. ¿Por qué yo no tengo si el otro tiene? Porque somos libres porque tenemos victoria y victoria en Cristo. Amén, iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Somos victoriosos, tenemos la victoria, el aguijón de la muerte ya fue quitado, ¿sí? Cristo venció y como Pablo lo dijo, no somos dignos de lástima, porque realmente sí sabemos lo que estamos hablando, sí hablamos y predicamos la verdad, porque está revelada en nosotros, la vivimos, la experimentamos y sabemos nuestra gloriosa vida eterna que tenemos allí con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta noche aquí en Melbourne. Padre, gracias te damos, Señor, porque, Padre, tú ya venciste, Señor. Tú nos diste vida. Padre, tú allí, Señor, eres el primero, Señor, que resucitaste, Señor. Pero allí, Señor, tú, Papito Dios, nos estás allí haciendo casa, Señor, para nosotros, para vivir contigo eternamente, Señor. Somos victoriosos, Señor. Padre, porque ya tenemos la victoria en ti, amado Rey. La muerte fue vencida, Padre Santo, que era lo que dice tu palabra, Señor. El último enemigo que iba a ser vencido ya fue vencido, Padre. Somos más que vencedores. Por eso, Señor, cada día enséñanos a vivir en esa victoria eterna. Enséñanos a desprendernos de cosas materiales, de cosas, Señor amado, que están trayendo carga, distracción y que nos alejan de ti cada día. Padre, que seamos más que vencedores siempre en ti, llevando este mensaje de salvación a otros, Padre. Porque sabemos, Señor, que las aflicciones que estamos viviendo en este mundo son pasajeras, Señor, para la gloria poderosa que tenemos en ti, amado
Padre, gracias, Señor, por la iglesia. Padre, gracias por aquellos hermanos allí, Padre Santo, que predican tu palabra, que llevan el mensaje tuyo, Señor, que te viven a ti en todo momento, Señor. Oramos también allí por esas personas que están en esos países, amado, allí exponiendo su vida, Padre Santo, para llevar el mensaje de vida a otros, Señor. Gracias por ellos. Los rodeamos en oración, creyendo, Señor amado, que todo tiene un propósito, Señor amado, y que sabemos que ellos tienen claramente entendido, Señor, que no es solo este cuerpo, que lo que glorioso viene después. Gracias por la iglesia allí también Desarrollo Integral. Gracias por cada hermano, Señor amado. Gracias por cada hermano que predica la palabra allí. Padre, que Señor ha centrado su vida en ti y tiene realmente revelado esa victoria eterna. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, Padre, allí guardados en ti, Señor. Allí, Padre, ellos también están llevando ese mensaje de victoria. Padre, allí tú los guardas, los cuidas, amado Dios. Bendecidos, Padre Santo, siempre en ti, porque, Señor, somos más que victoriosos. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, en esta mañana te damos, y como iglesia, Señor, te damos gracias por esa victoria eterna que ya tú nos diste, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, esto es una animación, animarlos a continuar en lo que estamos haciendo, en la obra del Señor, fortalecidos y sabiendo que ya somos más que vencedores, victoriosos, porque ya tenemos la victoria, Él nos la dio. Amén. Bueno, iglesia, los pastores, como les venía diciendo, están allá en el valle también dando la palabra en este momento. Seguimos orando por estas obras que se están haciendo. Y recuerden, hay algo que yo siempre digo, unos son los que bajan al pozo, otros lo sostienen, iglesia. Unos oran, los otros van y predican, los otros siembran con recursos, pero somos una iglesia que ya entendemos y tenemos revelado qué es la victoria eterna, ¿sí? Entonces, los anuncios para esta semana, de hoy en noche, es que acá como es otro día, el sábado, la revelación, la enseñanza por mí, a los que están fuera de Bogotá, el domingo para los que están en Bogotá, la enseñanza presencial allí en Cafán, el jueves cavando zanjas. Allí no tomemos esto simplemente como que es algo que nos toca, sino realmente hagámoslo con nuestra familia. Volvamos a leer el martes, volvamos a leer ese mensaje, allí oremos con nuestra familia, allí volvamos siempre, recuerda que como dice el pastor, en la repetición viene la revelación. Los miércoles la semilla, no lo tomemos como un mensaje más, leámosla, meditemos en esa palabra de vida, realmente estamos siendo bien alimentados. Y creo que esos son los anuncios. Entonces, bendecidos son, iglesia, los amamos desde acá. Un saludo también de mi esposo que está acá a mi lado, mi hijo también. Entonces, un saludo para ustedes, un abracito. Lo recordamos siempre, sabemos que estamos unidos en un mismo sentir, haciendo la obra del Señor. Un abrazo fuerte, los amamos, bendecidos son todos y nos seguimos hablando. Bendiciones.